Solo le pido a Dios disolver el Congreso de la República. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos al podcast de Los que Sobran. El día de hoy tenemos un invitado súper especial para hablar de un tema importantísimo, el fenómeno de las barras bravas en nuestra sociedad. Y para ello, el invitado de hoy es Martín Roldán. Les cuento un poco sobre Martín. Martín es periodista, escritor e hincha de Alianza Lima. Es autor de libros como Este amor no es para cobardes, que precisamente tiene una narrativa sobre la barra de Alianza Lima, y Podemos ser héroes. Una de sus obras más reconocidas es su primera novela, Generación Coche Bomba. Fue editada originalmente como una autoproducción y se ha convertido en un libro de referencia ineludible, lo que ha llevado a ocupar un lugar destacado en la literatura peruana. ¿Qué tal, Martín? Bienvenido a Los que Sobran. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación y acá pues para responder tus preguntas, ¿no? Tus inquietudes, tus dudas, tus críticas a lo que es sobre las barras, ¿no? Claro, Martín. Gracias. No, de que gracias a ti por estar con nosotros. Mira, la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué es una barra brava? Y bueno, ¿cómo consideras que en general estos grupos están estructurados? Eh, una barra brava es una agrupación de hinchas, militantes que se diferencian del hincha común, ¿no? O sea, este término nace en Argentina, cuando hinchas de los equipos de fútbol se reúnen no solo para ir a alentar a su equipo, sino para vivirlo todos los días, ¿no? No, yo separo la hinchada, que es el grupo o los hinchas normales, que pueden, ¿no? Que puede ser un hincha normal que ni siquiera va al estadio, ¿no? Ve los partidos por televisión, lo escucha por la radio, no se interesa mucho, pero es hincha de un equipo, no se identifica, no conoce mucho de la historia del club, ¿no? Por ahí se comprará una camiseta, pero es un hincha pasivo, se podría decir, ¿no? De ahí viene el hincha tribunero, el que va a la cancha, ¿no? Ve el partido y se regresa a su casa. A veces lo ve por televisión, compra los periódicos, ¿no? Por ahí se compra su camiseta, pero no se junta con otros, ¿no? De repente con un par de amigos, o de repente con su familia, y listo. Pero el barra ya es aquel que se reúne con un grupo de amigos, sea del barrio, ¿no? De la universidad, ese fenómeno es más de los 90s, perdón, de los 2000s, de las universidades. Eh, y ya es un hincha más militante, ¿no? O sea, va a la tribuna, hacen sus banderas, a su grupo le ponen un nombre, y se enfrentan a la barra rival, ¿no? Entonces, ya el grupo de barra no solo es tribunero, ¿no? Sino también tiene presencia en la calle. Eso es lo que le da ya el término de barra brava, ¿no? O sea, de no solo ser un grupo para la tribuna, ¿no? Sino también ir y enfrentarse con los grupos rivales, ¿no? De los otros equipos, ¿no? O de las barras de los otros equipos. Muy bien. Y bueno, y en esto del término en sí, ¿qué es lo primero que crees que se le viene a la cabeza a la gente cuando piensa o oye el tema de las barras bravas, ¿no? Cada uno dependiendo desde su punto de vista, ¿no? O sea, las personas que no se apasionan por el fútbol o que ¿cómo se le puede decir? No tienen nada que ver con algún equipo, con alguna barra, pues van a sentir rechazo, miedo, ¿no? De acuerdo a sus prejuicios también, ¿no? Porque puede ser, uno puede hablar de la hinchada de Alianza y ya está en su cabeza metida de repente la violencia, ¿no? Cuando la hinchada de Alianza no, en general, no ejerce la violencia, solamente un grupo que viene a ser el grupo de barra, ¿no? Ese es el que ¿cómo se llama? Puede ser considerado violento, ¿no? Depende, ¿no? De las simpatías también, ¿no? Hay mucha gente que, por decirte, cuando ve el espectáculo que hace la barra en la tribuna aplaude, ¿no? Pero cuando un pequeño grupo que es de la barra tira piedras, entonces ahí sí lo rechazan, ¿no? Entonces ahí, de acuerdo a las circunstancias, ¿no? De las personas, ¿no? Eso es, creo yo, que lo primero que se le puede venir a la cabeza cuando escucha la palabra barra brava o hinchada o barristas, ¿no? Claro, y de hecho, bueno,
existen ciertos estereotipos, ¿no? Como tú bien lo has mencionado, y de acuerdo a distintos contextos esto se va cambiando dependiendo del accionar de las barras. Entonces, siguiendo esta línea, ¿cuál crees que es el estereotipo de un barrista? Y bueno, si estás más o menos de acuerdo con alguno de los estereotipos que conforman, ¿no? El estereotipo más común es aquel de que el barrista es un joven, ¿no? Que no ha acabado la secundaria o que lo ha acabado con las justas, ¿no? Que está metido en actos delictivos, que vende drogas, ¿no? Eh, que viene de familias disfuncionales y que mayormente vive en los conos, ¿no? En los conos marginales, sobre todo, ¿no? Ese es el prejuicio que hay de la gente por el barrista. Pero la realidad es que no es así, ¿no? O sea, hay grupos o hay integrantes de grupos de barra que son gente, pues, con estudios universitarios, que provienen de familias muy constituidas, ¿no? Con un nivel económico alto o medio alto, ¿no? Y que bueno, pues, o sea, nadie se imaginaría que esa persona sea barrista, ¿no? Incluso yo mismo, o sea, nadie se imagina que un escritor sea barrista. Es una de las cosas que a veces resaltan Claro, cuando me presentan en las charlas donde doy, ¿no? Que soy barrista, así ponen, ¿no? Barrista de Alianza Lima, ¿no? Miembro del Comando Sur, y yo como que lo ponen así como que diciendo, man, ya que este es un fenómeno, ¿no? O sea, un escritor que es barrista, pues nadie se lo imagina, ¿no? claro. Pero la realidad, pues como te digo, pero vayamos al punto de que nos toca, ¿no? Que en este caso que es el tipo violento, ¿no? O sea, que todos le dan ese prejuicio al barra brava, al barra violento, que es como te mencioné, ¿no? De que pertenece a las zonas marginales de Lima, ¿no? Que no acaba el colegio, que tiene bastantes carencias y todo eso, ¿no? Que se dedica a la delincuencia. Pero la realidad nos ha enfrentado a que en realidad, pues no necesariamente el quejarse es de este tipo o que pertenece a este prejuicio. Yo en este Amor no es para cobardes tengo un cuento que lo escribí el 2000, bueno, el libro lo publiqué el 2008, 2009, que se llama Un cobarde de mierda, donde dos jóvenes que van a Occidente, o sea, a la tribuna preferencial, hijos de socios, terminan en un acto de violencia, ¿no? Que hace que uno lo rechace, o sea, se rechacen mutuamente, ¿no? Uno, porque uno no toleraba la violencia. Eh, Mucha gente me decía, oye, pero los garristas son de sur, pues no son de occidente, ¿no? Al final es el que ejerce la violencia decide ir a sur porque ahí va a encontrar el espacio donde va a poder ejercer esa violencia contenida que tenía, ¿no? Irracional y contenida. Pero lamentablemente la realidad nos dio un ejemplo de que en realidad sucedía así, pues porque con esto de Walter Oyarse, los implicados en su mayoría eran, o no en su mayoría, ¿no? Pero varios de los implicados eran personas pues, con estudios, con niveles socioeconómicos altos, ¿no? El loco David, por decirte, ¿no? Claro. Entre ellos, nadie se imaginaría que esa persona, y es más, cuando saltó a la noticia quién era uno de los agresores, nadie imaginaba pues, que una persona de esas características podía ser un barrista violento, ¿no? Entonces, en realidad yo con ese cuento quería plasmar de que la violencia no es inherente solamente es inherente a cualquier persona de cualquier estrato social, ¿no? No necesariamente de estratos marginales o bajos, ¿no? Sin estudios. O sea, todos tenemos la violencia en nuestro interior, ¿no? O sea, la cuestión es cómo la manifestamos. Ujú. Y Y en ese bueno, sentido, la idea de este Amor para Cobardes era eso, ¿no? Que demostrar o plasmar ahí que la violencia no, no pertenece solamente a un grupo social, ¿no? En este caso el Perú. claro, exacto. Y de hecho, bueno, siguiendo esta línea de que cualquier persona puede llegar a formar parte de las barras bravas porque de alguna u otra manera tiene contenido este sentimiento y que encuentra un mecanismo de desfogue dentro de estos grupos, además de su pasión por el fútbol. eh, ¿Qué es o cuáles son los factores que motivan a un joven para formar parte de las barras bravas, precisamente? Es un universo muy amplio, ¿no? No podrías especificar, ¿no? Generalmente es una búsqueda de identidad, ¿no? Sobre todo en los años 90. Yo me centro en estos años, que una juventud después de lo que sucedió en los años 80, ¿no? En la guerra interna que hubo en el país, este,
encontraron un país pues destrozado, ¿no? El terrorismo, tanto de uno como del otro lado, dejaron un país sin una visión de futuro, que poco a poco comenzó a tener una estabilidad, ¿no? Entonces, con el tiempo, o con el pasar de los años después de la capitulación de Sendero Luminoso, estos jóvenes comenzó a haber una visión de futuro, el llamado progreso peruano, pero muchos jóvenes que no alcanzaban ese llamado progreso, pues quedaban de lado, ¿no? Los que mucha gente conoce como los marginados, los outsiders, los que no estaban, los que quedaban fuera del llamado progreso del Perú. Entonces, al no encontrar un país que les diera una visión, ¿no? Comenzaron a buscar un espacio, ¿no? Y un lugar donde encontrarse, donde sentirse más que un individuo, ¿no? Entonces se encuentran en el grupo de barra, mejor dicho, en el equipo de fútbol, la religión en que creer, y en el grupo de barra, la patria por la cual luchar, ¿no? Entonces, esa es una motivación, ¿no? Por eso yo digo, ¿no? Que cuando uno pierde su bandera, no solo está perdiendo una tela, ¿no? Está perdiendo su identidad, ¿no? Cuando uno le quita la bandera al grupo de barra rival, está quitando la identidad no de unos, sino de 20, 30 personas que se han unido y que su bandera al figurar en una tribuna y lo que lo ven miles de personas en el mismo estadio y lo ven cientos de miles a través de la televisión, entonces él está trascendiendo su individualidad, ¿no? El uno en el mundo es nada. Entonces, al menos con ese grupo se sienten algo más, ¿no? Entonces, por eso defienden el nombre o la bandera, pues como si fuera pues, su propia vida, ¿no? O con su propia vida. Y esa motivación creo que yo hace más que todo la búsqueda de un espacio, de una identidad, para ejercer pues su proyecto de vida, ¿no? Y por eso que de alguna forma el barrista es un estilo de vida también, ¿no? Ujú. Claro, y siguiendo esta línea que mencionas de los trofeos de guerra, los llamados trofeos de guerra, todas las barras son iguales, me refiero a que todas tienen los mismos símbolos que los representan, o estas varían, son alternativas distintas. ¿Qué hacen las barras bravas además de alentar a su equipo en sí? Bueno, cada simbología de cada grupo humano cuando comienza a establecer pautas, ¿no? De identidad, este, busca símbolos, ¿no? Que los aúne, ¿no? Que los identifique, ¿no? Ujú, Alianza Lima tiene pues distinta visión de lo que es el fútbol, y lo cual repercute en la visión de los hinchas y en la forma como se reúnen para ejercer su estilo de vida de ser hincha, ¿no? Los de Universitario también tienen otra visión, ¿no? Entonces, los del Boys igual, ¿no? Por eso es raro de que es es muy palpable, por decirle, ¿no? El símbolo de las banderas de la barra de la U, pues es Lolo, no es un símbolo deportivo, ¿no? Un símbolo futbolístico, ujú. que parte del ídolo máximo que tienen ellos, ¿no? Los de Alianza no tienen un ídolo máximo si no tiene varios, ¿no? Entonces, pero van por otro lado, ¿no? El símbolo creador de sus banderas es Tupac Amaru, ¿no? Porque tiene una simbología muy especial, ¿no? Lo que es en relación a la hinchada. Los que propusieron usar el símbolo de Tupac Amaru o el efigie de Tupac Amaru era por el lado de que una de las propuestas del cacique era crear una nación, en este caso el Perú, a partir de la unión pues, de las razas o las clases oprimidas, ¿no? En este caso hablemos de origen, en este caso los afroperuanos, los indios en sí, los criollos, o sea, y los criollos, los españoles nacidos en América, para crear una nación nueva, ¿no? Ya fuera del virreinato. Entonces, como nosotros sabíamos y decíamos que la hinchada de Alianza era la hinchada de todas las sangres, que viene del libro de Arguedas, de José María Arguedas, Ujú. se propuso de que en realidad pues Tupac Amaru representaba eso, pues no la unión de todas las sangres, en este caso como la hinchada de Alianza, que aúna pues no solamente a afroperuanos, sino también a blancos, entre comillas, porque estas categorías no me gustan decirlas, hijos de asiáticos, ¿no? O chinos, japoneses, este,
y mestizos, ¿no? Que somos en su mayoría, la mayoría peruanos. Entonces eso representa para el símbolo de Tupac Amaru, ¿no? La hinchada, ¿no? La hinchada de todas las sangres, es el efigie que adorna las banderas de Alianza, ¿no? En este caso, por decirte, los del Boys siempre adornan sus banderas con Héctor Lavoe, ¿no? Por la afición y la relación fuerte que hay entre el Callao y la música salsa, ¿no? Esa alegría que tienen en el puerto. Entonces, cada uno, de acuerdo a su idiosincrasia, a su manera de ver el mundo, adopta pues sus símbolos y sus ídolos, ¿no? Ujú. Claro, de acuerdo. Y de hecho es interesante cómo el tema de poner una figura o en un estatus de casi santo en algunos grupos a estas figuras representativas, ¿no? Y Ujú. bueno, por otro lado, si tuvieras que decidir tres reglas que ordenen este código de ética, que de alguna manera asumo que deben ser diferentes, porque como me has comentado previamente, hay ciertos patrones que se distinguen entre estas agrupaciones. ¿Cuáles son los códigos de ética de un barrista en teoría? O cómo es lo que tú has podido percibirlo en tu grupo, ¿no? Hay varios, ¿no? Yo creo que el principal es el de la fidelidad hacia el equipo, ¿no? Un barrista no puede, como se dice, no puede ir solamente cuando gana el equipo, ¿no? Sino también está en las malas, ¿no? La otra es la fidelidad al grupo. A mí me preguntaban varias veces cuando he tenido que hablar en universidades, colegios, si he participado en hechos violentos, y yo siempre he dicho que sí, que no es algo que me enorgullezca, pero Ujú, tampoco me avergüenza, ¿no? Porque si soy parte de un grupo, tengo que asumir y un grupo que realmente en algún momento va a utilizar la violencia para defenderse o para atacar de repente, al ser yo parte de un grupo, en este caso la barra o mi grupo de barra, ¿cómo se dice? No puedo rechazarla, porque si no, no sería parte ¿no? No sería parte de ese claro. grupo. Entonces, esa posibilidad está latente siempre cuando uno forma parte de un grupo de barra. Entonces, el hecho de que en un momento tenga que participar en un hecho violento y no participe, entonces, ¿cómo quedo? Como un cobarde o como una persona que no es fiel al grupo, porque Ujú, el grupo se supone que tiene que saltar o poner el pecho por todos, ¿no? Todos ponemos el pecho por todos. Y si uno no pone el pecho por todos, entonces es una persona que hay que descartar o de repente sospechar de su fidelidad tanto al equipo como al grupo. Entonces, ujú. por eso hay muchos, cuando suceden estas cosas, los que no calzan dentro de ese parámetro o de esa ética o moralidad, entonces son como que vistos por encima del hombro, ¿no? Ese es uno de los códigos de ética que se manejan, ¿no? De hecho, la figura o la primera figura que uno entendería del tema de las barras bravas es esto del amiguismo y la lealtad o fidelidad a los que conforman parte de su agrupación. Y se podría decir que también otra es el tema de los llamados soplones, ¿no? Que si tú formas parte de una agrupación y a uno lo tratan de investigar o algo por el estilo, tiene que callar también, o es conocido, creo que es una figura bien conocida. La omerta, como le dicen en los grupos de la mafia, ¿no? La mafia italiana, omerta. O es un código de silencio, ¿no? En todas las agrupaciones que tienen algo que ver en un momento con actividades ilícitas, porque un hecho de violencia es algo ilícito, con esto no te quiero decir que un Ujú, grupo de barra necesariamente está metido puede estarlo también, ¿no? Hay de claro. todo, pero en su gran mayoría no necesariamente está metido en actos delincuenciales, que también son actos ilícitos, y no hablo de actos ilícitos de por eso te agarrarme a piedrones con otro grupo en plena calle, es Claro. un acto ilícito. Entonces, cuando suceden estas cosas, el código de silencio, como le llaman, en la mafia, ¿no? O la omerta, como te estaba diciendo, también
se aplica dentro de estas agrupaciones. Aquel que te tira dedo, pues, ¿no? Ah, tú estás tira dedo, pues, por eso te digo, si alguien no es capaz de poner el pecho en una pelea por el grupo, pues es más fácil de que tire dedo en algún momento. Entonces eso sí, es lo que marca, ¿no? Lo que marca, ¿no? O sea, también es un código dentro de este tipo de agrupaciones, ¿no? Claro. Yendo más por el lado que abordamos al inicio, de las apariciones o la aparición de estos grupos organizados, las llamadas barras bravas, y mencionaste en un inicio que esto se da o se abre paso en una época complicada en lo social, en lo político y en lo económico, y en los grupos segregados. Quisiera ir poner foco a una cita de Panfichi y Tirol del 2002, que señala lo siguiente, ¿no? A inicios de los 90, la convergencia de una catástrofe económica, el avance de la violencia política, así como el descrédito de los partidos políticos, eran las condiciones para la emergencia de un profundo sentimiento antipolítico de los ciudadanos. Los efectos de ambos procesos marcaron profundamente las características actuales de la sociedad peruana: mayor pobreza, prepotencia, corrupción. En ese contexto político, el fútbol fue tomado como un medio para canalizar rivalidades sociales, pero sobre todo como un espacio para el ejercicio de violencia física y simbólica por parte de jóvenes que compartían una lealtad futbolística determinada. Bajo esta premisa, en cualquier caso, ¿qué opinión te merece la propuesta de estos autores? Y además que si es que tú coincides con ellos o no sobre la violencia física simbólica y el tiempo en el que se abren paso, ¿no? Eh, sí, su explicación es precisa, ¿no? Tanto de Aldo Panfichi como de Jorge Tirol, porque una vez un muchacho de mi grupo, conversando sobre este tema hace muchos años, decía, ¿no? Una vez acabada la guerra política, empieza la guerra urbana, ¿no? Sucede pues de que las generaciones cambian de acuerdo a los procesos históricos o en estos casos los procesos sociales, ¿no? Como menciona ahí, tanto lo económico como lo político que sucedía de la violencia política, como la crisis moral y social que devenía de todo eso, hizo que la juventud se descreyera de los proyectos políticos, ¿no? En este caso, tanto los proyectos políticos democráticos como son los partidos políticos democráticos, valga la redundancia, como son los grupos políticos violentistas, ¿no? En este caso Sendero y el MRTA, que venían operando durante los años 80 y que en principio de los 90, ¿cómo se dice? Terminan, ¿no? O por acción de las fuerzas policiales, ¿no? Terminan siendo capturados, terminan siendo claudican y terminan siendo desarmados, ¿no? Desorganizados y dispersos, ¿no? Estos grupos, ¿no? Entonces, la juventud que va creciendo, o que creció dentro de este periodo de violencia, obviamente que se encantó de lo político y, como te digo, buscó un lugar, ¿no? Entonces, ya el país no le daba las oportunidades que de repente ellos no buscaban. Entonces, una forma de escapar era encontrándose dentro de estos grupos de barra, ¿no? Como te dije, como te expliqué algo sobre la identidad hace unos momentos. Entonces, es producto, pues, de ese desencantamiento por lo político, ¿no? Porque se supone que el joven, el ser humano, siempre tiene una visión de país y ¿cómo se llama? Más allá de los superficiales, ¿no? Como toda juventud pueda tener, ¿no? Pero siempre tiene un proyecto, una visión del país que antes lo canalizaba a través de la política, ¿no? Pero después viniendo de esta crisis de los partidos, tanto de los violentistas como los partidos demócratas, entonces empieza a buscar estas maneras de explicarse el mundo, su posición en el mundo en este grupo de barras, ¿no? En donde encuentra, pues, símbolos, donde encuentra himnos, donde encuentra una rutina, donde encuentra amistades, donde encuentra lealtades, donde encuentra proyectos de vida que le simplifican en realidad, pues, la existencia, ¿no? Le marca una rutina en la cual él cree
que a través de su presencia en la tribuna, a través de defender un barrio, ¿no? O de defender una bandera, o unos colores, o una camiseta, con la violencia, cree que está contribuyendo en algo, ¿no? Que algo que es para él, que es algo en lo que él cree, ¿no? Ya no es algo en lo que de repente otro grupo, en este caso un grupo violentista como Sendero o el MRTA, cree a futuro, ¿no? No, ahora yo creo en esto y esto es lo mío que creo y con esto me reafirmo como ser humano, no tanto como ciudadano, se podría decir, ¿no? Ujú. Siguiendo la línea de Panfichi y Tirol, que mencionan o hacen precisión de que estas agrupaciones se consideran apolíticas, ¿tú crees que hubo un cambio desde la recuperación de la democracia en sí y la aparición ya de partidos medianamente demócratas? Esto lo digo porque entendiendo de que la clase política ha perdido bastante prestigio, pero eh, considerando que es una democracia joven y a partir desde la recuperación de la democracia, inicio de los 2000, ¿crees que ha cambiado este concepto de barras apolíticas? Esto lo hago la precisión debido a que en noviembre pasado, a partir del gobierno de facto de Merino y las movilizaciones alrededor del país, especialmente en Lima, ¿no? En el centro, en el epicentro de las movilizaciones, se supo que hubo participación del barras, ¿no? Y indistintamente del equipo al que alienten o sigan, ¿no? E incluso participaron juntos. Entonces, ¿tú crees que ha cambiado el concepto de conseguirlos como apolíticos? Eh, Se puede decir que ¿cómo te explico? Que la toma de conciencia política es individual, ¿no? No fue una cuestión de toma de conciencia de barra, porque o sea, no fue el Comando Sur el que se hizo presente, ¿no? Fueron grupos de hinchas aislados que se conocen y que participaron, en este caso en la barra de la Alianza. Los de la U también veo que tampoco vi que estuviera la trinchera en sí, sino vi grupos de barra dispersos, ¿no? Con los cuales se veía que estábamos juntos. Por ahí también están los del Boys. Pero la barra, en este caso, si puedo hablar con la de Alianza, no tiene una posición política, como sucede en Europa, ¿no? Que hay barras, pues, de izquierda como hay de ultraderecha, y entre ellas se sacan, la rivalidad más la tienen no por lo futbolístico o lo deportivo, sino por lo político, ¿no? Incluso hay amistades por lo político que trascienden las fronteras, ¿no? Entonces, y es otra visión ya de Europa, donde hay mayor conciencia de clase y conciencia política. Entonces, acá en el Perú, las barras, en este caso Comando Sur, no tiene una posición política establecida, ¿no? Es por eso que cuando salió hace poco un grupo de muchachos del Cono Este con la mamá de Keiko Fujimori diciendo bueno, diciendo que la apoyaban a esta candidata, todos trascendían que era el Comando Sur, porque salieron con una especie de bufanda que decía Comando Sur, ¿no? Pero después uno de los muchachos que sale en ese video, se disculpó porque dijo pues que realmente no debió haber sacado esa bufanda, ¿no? Porque no era título de la barra, era título de su grupo. Y que no pensaba que iba a trascender tanto esta situación. Entonces mucha gente comenzó a desmentir, yo mismo comencé a decir pues, que el grupo no me representa. Igual como que no representa pues, que salga Waldir Sáenz con la camiseta de Alianza diciendo que se vote subliminalmente por Keiko, ¿no? Entonces, yo a mí, ni Waldir Sáenz representa al club como club, ni este grupo de barra representa al Comando Sur, ni a la hinchada en sí, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, no toma una posición. Y como te digo, y lo que pasó en noviembre fue pues más que todo espontáneo. Nadie dijo, ya, mañana salen los grupos a tirar piedras. No, o sea, la gente habló en sus chats y dijeron, pues no, a mí esto me indigna, yo mañana voy, yo también voy, ya nos juntamos, vamos, pues, ¿no? Y encontramos gente, pues yo encontré gente pues, que realmente no, ¿cómo se puede decir? No creía que saldrían, que iban a salir pues a una marcha de este tipo, ¿no? Porque yo los consideraba porque pues no, pues o sea, esto no tiene una posición política como para ir allá, ¿no? Entonces sí, o sea, tuvieron esa indignación, porque ya, pues, o sea, la manera como manejan el país ya es una manera como que acá hacemos lo que nosotros nos da la gana y no nos interesa lo que piensa el resto. No, pues, o sea, no es así. Pues. Entonces, esa manera, y en su mayoría jóvenes que salieron
a protestar y que tuvieron como consecuencia estas dos muertes de estos dos muchachos. Entonces, es decirle a esta gente tipo Merino, que es un obtuso, que no, pues que las cosas no son así, ¿no? O sea, no es como él piensa, ¿no? Que acabo lo que yo quiero y ya, ¿no? Volviendo al tema que me pareció interesante tu postura, quisiera conocerlo un poco más a profundidad en el sentido de que los jugadores o representantes de equipos, como se vio con la selección, los seleccionados, el Puma de Arranza por parte de la U y Waldir Sáenz, ¿tú cómo concibes que se dé, ¿no? Porque mucha gente dice, claro, o sea, ellos también son ciudadanos y tienen derecho de emitir cualquier tipo de opinión. Entonces, ¿consideras en este caso el rechazo de las barras sería la posición adecuada, ¿no? Acertada? ¿Qué opinión te merece este tipo de hechos en general? Eh, Creo yo que, como te digo, ¿no? Nadie está en contra de que Waldir Sáenz o Carranza o los seleccionados peruanos eh, den su opinión política, ¿no? Su posición política, ¿no? Pueden hacerlo. Pero cuando ya agarran un símbolo que de manera subliminal, porque se ve, pues, ¿no? Que no es algo que salió espontáneo de ellos, sino que le dijeron, ¿sabes qué? Puedes salir con tu camiseta, tú también, que vamos a filmar, ¿no? Entonces eso ya es un condicionamiento. Entonces ese condicionamiento es lo que se rechaza. No a la persona puede opinar, pero no te pongas esta camiseta, pues, ¿me entiendes? En este caso de los seleccionados, eh, igual, ¿no? Cuando pasó lo de noviembre, creo que algunos, desde sus tweets, desde sus redes sociales, sentaron una posición, ¿no? De rechazo, ¿no? O invocaban a que la situación no vaya a mayores, ¿no? Eso se aplaude, ¿no? Hasta si hubiesen dicho, Claro, ¿saben qué? Paren esos vándalos, es su posición claro. como ciudadano, ¿no? Pero que ya salgan en una especie de campaña, porque a todas luces es una campaña, entonces ya es una manera de condicionar la opinión de las personas. Entonces eso sí se rechaza, ¿no? Ujú. Eso sí se rechaza, el querer condicionar porque soy seleccionado, entonces se está dirigiendo obviamente al hincha del fútbol, eh, un grupo de seleccionados, y entonces quieren condicionar esta opinión, ¿no? Entonces, o la posición de la gente aficionada al fútbol. Y de la que no también, ¿no? ¿Por qué? Porque al final están utilizando los colores patrios, ¿no? O perdón, en este caso la camiseta de la selección. Pero cualquiera también puede utilizar la camiseta de la selección, ¿no? Ujú. Y tengo otra pregunta que aborda más el tema de la dinámica de los discursos, ¿no? En algún momento lo mencionamos, esto de que cada uno tenía sus propios símbolos, sus propios patrones de convivencia dentro de cada equipo diferentes. ¿Cuál es la dinámica discursiva o retórica de la confrontación, de este tema racista, desde la U hacia Alianza, por ejemplo, e incluso la homofóbica Uh entre -huh. las barras bravas, ¿no? Que son males profundamente arraigados dentro de la sociedad, pero que tal vez existe alguna retórica relevante además de esos, pero que se toman de manera distinta dentro de las barras, ¿no? Ya, mira, el grupo de barra, o sea, la barra en sí, tiene que vivir con un antagonista. La reafirmación de su identidad está se reafirma en la competencia o en el enfrentamiento. Mientras tenga o alguien al frente a quien minimizar, ¿no? O sea, en este caso no es una especie de asesinato simbólico al quitar una bandera. El, el, el barrista reafirma su identidad de bravo, ¿no? O sea, de barra brava. Y es por eso la dinámica de la violencia que hay dentro de esto, ¿no? O sea, cuanto más violencia ejerces sobre el otro, más fuerte es tu identidad, ¿no? O sea, más bravo, más malo eres, ¿no? Eso de repente es difícil de entender por el común del hincha, ¿no? Que se van a pelear por una bandera, porque se van a matar Claro. ¿no? Por un equipo, por una camiseta. No, pues para este tipo de grupos, dentro de su idiosincrasia, esto es algo fundamental. Entonces, viene también el prejuicio hacia el otro, ¿no? O el prejuicio con el ánimo de minimizarlos, ¿no? Los de la UA no son dicen cagones, ¿no? Entonces, por el cagón es aquel pues, pues, que no es nada, ¿no? Entonces, nosotros a los de la U le decimos cabros, pero cabros mucha gente dice
la cuestión homosexual, ¿no? Pero cabro tiene excepción también en la cuestión de cobarde, ¿no? Pero también existe pues o sea, tildarlo tanto de uno u otro lado como cobardes, pero también como maricones, ¿no? Que también es un sinónimo de cobarde, ¿no? Aunque yo conozco homosexuales que no son ningunos cobardes, ¿no? A través de la historia hay homosexuales como se llama, que han demostrado su valentía, ¿no? Tanto personajes históricos como Alejandro Magno, por decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se dice? En el imaginario de cada grupo está ese prejuicio, ¿no? Como te digo, el racismo también, ¿no? Aunque creo que ya un poco eso era más de los de la UCA, los de Alianza Claro. no, es ilógico que los de Alianza sean racistas, ¿no? Los de la U cuando cantaban negro maricón, vas a ver a la U campeón, entonces, cosas así, ¿no? Entonces, cada quien tiene su manera de ver al otro. En este caso, como te digo, compartimos la misma visión, ¿no? La de minimizar a través de la cobardía. Ya en el enfrentamiento eso se nota que no es así, ¿no? Porque los de la U no son ningunos huevones, por darlo, y ni los de Alianza tampoco, ¿no? Entonces, en la cancha se ven las cosas, ¿no? O en la calle se ven las cosas y ahí es donde suceden los hechos violentos y a veces trágicos. Claro, perfecto. Uh-huh. Bueno, Martín, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Esperamos que en Gracias a algún usted. momento se pueda repetir, hacer más capítulos sobre este tema que resulta súper interesante. Uh-huh. Ya, claro, con gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Y bueno, cuídate mucho y nada, un abrazo fuerte a la distancia. Ya, Nos estamos viendo pronto. ya. Gracias a ustedes y saludos a tu audiencia.